de esta clínica. No es es un bloque continuo que va a estar así. Por lo tanto, hay una circulación a nivel arquitectónica todavía que nos limita a nosotros plantear una, elementos estructurales en esta zona. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos dicho? Cuando nosotros tenemos o cuando nosotros revisamos o cuando recibimos una, un proyecto arquitectónico, ¿qué es lo que debemos hacer primero? Se les ha compartido, supongo, el material. A ver, de todas maneras, déjame concentrar un momento. O en todo caso, se podrá pasar por acá. A ver, luego les voy a intentar pasar por aquí, por el chat, a ver si se puede. Pero de todas maneras, entiendo que se ha compartido. A ver, creo que no les ha llegado los planos, pero de todas maneras les estoy compartiendo por el chat. Ya, listo. Les va a compartir, supongo tienen un grupo, porque por aquí no me permite. ¿Listo? Bueno, mientras tanto vamos a recopilando la información. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer cuando nos llega el planteamiento arquitectónico? Es recopilar toda la información. Vamos a edificar, vamos a plantear nuestra estructuración. Resume en las situaciones climatológicas o de zona, se refiere al tipo de funcionamiento que va a tener todo este sistema, al tipo de material que se está utilizando o que se plantea utilizar, este, a las características de uso de la edificación, que también nos importa saber el tipo de suelo, el tipo de terreno, el estudio de suelos, ¿no? Básicamente. Nos interesa con flexibilidad a cambios que se pueda tener a nivel arquitectónico, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes de recibir esto, se coordina con el arquitecto de edificación y probablemente te voy a mover algunas puertas, así que no quiero que te veas sorprendido por lo que estoy viendo, ¿no? Porque a la vista yo veo acá ningún espacio para una placa o una columna. Así que el arquitecto te va a decir, ya sí, está de acuerdo, plantéalo y una vez que tengamos toda la información posible, o sea, empezamos a plantear nuestros elementos estructurales. Primero los ejes, ¿no? Dentro de la estructura, lo primero que tenemos que hacer es plantear los ejes y saber en qué sentido vamos a direccionar las losas, en qué sentido vamos a direccionar el aligerado. Pero como el arquitecto ya hizo un trabajo relativamente, entonces ya también planteó sus ejes, ¿no? Nosotros en este caso tendríamos que validarlo y moverlo nada más, ¿no? Obviamente este eje que ha propuesto el arquitecto va a ser mi eje estructural. Así que ya tenemos ligeramente una propuesta de ejes. Lo que corresponde ahora es evaluar el tema de el planteamiento de las placas y las columnas. E incluso el arquitecto ya ha propuesto, mira, algunas columnas. Ya ha propuesto que podría ir acá. Bueno, aquí no hemos puesto nada. Aquí tienen algunas columnas. Tienen algunos criterios de estructuración que también lo deben conocer bastante bien. Así que también van a proponer, ¿no? ¿Listo? Entonces, con lo que ya tenemos más o menos propuesto, vamos nosotros ya también a revisar la geometría y
la geometría y la distribución de los demás niveles. Entonces, lo que al momento de plantear las placas o columnas, debemos de revisar la distribución. Por ejemplo, si nosotros vamos a querer plantear algunas placas o algunas columnas o placas tienen que estar o no tienen que interferir en lo mínimo en esta planta, en las demás plantas, ¿no? Para eso se busca una planta lo más típico posible. Por ejemplo, si nosotros evaluamos el sótano, tiene otra distribución. El nivel uno tiene distinto al sótano. Tenemos 3 4 3 aquí y aquí 2 nada más. Bueno, esto se parece al primero, digo. Aquí tenemos otro ambiente, ¿no? Por ejemplo, aquí teníamos un consultorio más grande y aquí tenemos un sistema de baños. Por lo tanto, es distinto, ¿no? Y lo más probable es que esto sea más angosto que el resto, medio y segundo. Entonces, ya estamos viendo distintas configuraciones de distribución. Ah, bueno, aquí tenemos otra distribución distinta, ¿no? Por ejemplo, aquí se tiene dos ambientes y acá tenemos un auditorio, por ejemplo. Entonces ya estamos viendo que que la distribución arquitectónica no es constante. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Es buscar el más común, por ejemplo, o lo más común posible, ya que no es posible que sean igual todos, pero debe haber el que más se repite, por ejemplo. Esto se parece a esto, por lo tanto, podría decir que se repite, aunque no tampoco, ¿no? Por por su distancia, este es más angosto y aquí tengo más ancho. Tampoco es idéntico. Luego vemos en la otra, tampoco se repite, pero es más angosto. Bueno, se encuentra que, mira, tenemos más batería de baños y anchos angostos que de ventilación. Y este ducto es únicamente en ese nivel. No, bueno, tenemos varios niveles que tienen ese ducto. Entonces debemos respetar el ducto también. Entonces se ha encontrado que de los que son batería de baños, es lo más típico, ¿no? Porque mira, son 3 4 5 y 6 pisos, e incluso este nivel del nivel uno, bueno, aquí es un poco angosto, ¿no? Por lo tanto, se puede uniformizar. Entonces, trabajamos en el uno o 3 o en el 6, en uno de esos tres planteamos la estructuración, y el resto tendrá que adaptarse, porque tampoco podemos solucionarle todo al arquitecto. ¿Listo? Entonces, sobre este plano, nosotros proyectamos lo que es nuestra estructuración. Ahora, el siguiente punto es visualizar nuestros elementos rígidos que nos rigidizan las zonas. Y por lo visto tenemos un sistema de ascensores y por lo tanto esto ya nos está condicionando a que la rigidez va a estar concentrada en este punto. Lo que nosotros necesitamos hacer es compensar esta rigidez. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues tendríamos que distribuir elementos resistentes o rígidos en estos puntos para para que se pueda compensar esta rigidez concentrada por el ascensor, ¿no? Ahora, que también debemos evaluar es, nosotros al tener una zona sísmica alta, o sea, alta, claro, muy alta, y tener un sótano y 7 pisos, ¿qué sistema estructural podríamos dar? Pórtico de cajón no podemos plantearlo, ¿no? Lo que podríamos plantear es un sistema dual de placas y columnas o un sistema únicamente de placas. Eso va a ser la solución final. Tampoco te permite mucho espacio, ¿no? No te permite que uses pórticos o columnas muy grandes, porque a nivel arquitectónico nosotros también debemos tratar de salvar lo máximo posible a su arquitectura, ¿no? No podemos crear una columna, por ejemplo, lo lógico, ¿no? Al tener 7 pisos, pues aquí va a tener una columna de 60 por 60. ¿Y qué es lo que yo estaría haciendo ahí? Simplemente estaría obstruyendo el funcionamiento de este ambiente y a la vez reduciendo su espacio, ¿no? ¿Sería óptimo para la estructura? Por supuesto que sí. Sin embargo,
a nivel arquitectónico tampoco podemos interferir. Entonces, ahí va otra recomendación o otro criterio, ¿no? Que los ingenieros estructurales debemos tener también un conocimiento básico de lo que es proyectos, y los arquitectos también deben tener un conocimiento básico de lo que es estructuración. Así que como ingeniero estructural, por lo menos hacer un planteamiento arquitectónico no debe ser demasiado extraño para nosotros, debe ser algo digamos, normal también. Claro que el arquitecto va a evaluar muchos otros factores más como asoleamiento, ventilación, temperatura, ¿no? Muchos con sus métodos que tienen. Sin embargo, a nivel de distribución, nosotros debemos dar la solución posible, ¿no? Entonces, dicho eso, empezamos a plantear nuestros elementos estructurales. Primero, para compensar esta rigidez, nosotros necesitamos plantear elementos resistentes en este eje, en el eje 1. Entonces, empezamos. Ahora tenemos, digamos, muros que se ha planteado por alguna razón, el arquitecto tiene sus distancias, ¿no? Y si nosotros lo medimos, no son uniformes. 289. Quizás sus vanos sí son uniformes, ¿no? Quizás sus ventanas sí son uniformes, por eso es que ha planteado así, 2 metros, obviamente, bueno, falta que sea 2 metros, 2 metros, claro, ellos han planteado para que sus vanos sean uniformes y dejando que nuestras placas sean distintas. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Tratar de aprovechar estos espacios que se ha dejado para muros. Entonces, lo primero primero las esquineras, porque estos son, digamos, que van a ir fijos. Luego es el medio, puede variar su longitud. Entonces, la longitud de las esquineras tampoco son constantes. Mira, 1,93 y 2,20. Ahora, si yo para hacerlo simétrico a nivel estructural, debería plantearlo de mismas dimensiones. Por ejemplo, si este es 1,93, la placa, la longitud de la placa en este punto también tendría que ser 1,93. Sin embargo, ¿qué pasa si yo aplico eso? A ver, vamos a darles de una vez su espeso. ¿Qué pasa si yo lo hago un simétrico, un mirror hacia el otro lado? Es que voy a tener un tramo, voy a tener un punto de, digamos, una longitud corta o pequeña de tabiquería o de etcétera, ¿no? Ahora, ¿esto es recomendable que haya? No, ¿no? ¿Por qué? Porque al final esto ni un ladrillo va a entrar aquí, si en caso de que sea de tabiquería de ladrillo. Ahora, si es en caso de drywall, todavía se podría dar, pero aún así, gastar drywall o gastar todo lo que es el sistema de acoplamiento del drywall para que cubra únicamente 28 centímetros, no está recomendable, ¿no? Entonces, tranquilamente, a nivel funcional, a nivel, digamos, de criterio, yo lo podía extender esto, cosa que va a ser 1,20, 1,20. Obviamente, yo cuando voy a hacer mi análisis estructural, vamos a evaluar esa simetría, ¿no? Sin embargo, ya tengo que compensar en otros lados, bueno, entonces ya, digamos, trabajable, construible y uniforme, yo prefiero extenderlo un poco más y mantener sus vanos, ¿no? Porque muchas veces los vanos se hace por requerimiento, o sea, las ventanas, digo, se hace por requerimiento uniforme. Ahora, si tú lo varías, ¿qué es lo que va a hacer? Los costos se incrementan, ¿no? Y la demora incluso es mucho más. Entonces, nosotros también tenemos que ir ya yéndonos o tenemos que ir fijándonos cómo se va a trabajar a nivel constructivo, cómo se va a trabajar a nivel arquitectónico y dar las soluciones posibles, ¿no? No hay que cerrarnos en decir que yo quiero simétrico y 28 o menos estos 28 centímetros y ya está. Entonces, ahí va un criterio. Ahora, el espesor que estamos planteando, el arquitecto ha planteado 15 centímetros nada más, ¿no? Porque esa es su tabiquería o ese es su espesor de su muro arquitectónico. Sin embargo, la placa, o sea, columna, bueno, claro, placa o columna, 25 centímetros. Por lo tanto,
eso sí o sí tenemos que incrementarlo. Planteamos 25 centímetros de espesor, tenemos 2 y nos faltaría la parte intermedia. Entonces nos vamos a crear nuevamente una placa que también sería recomendable llenarlo, ¿no? Desde, o sea, de toda la longitud. Lo incrementamos a 0,25 y por ejemplo en este punto ya se compensa, no, incluso me sigue rigidizando más de este lado. Entonces en este caso, ¿qué es lo que es? Subir más la longitud para que el, para que se compense. Si yo tengo 2,89 acá y aquí tengo 3,1, entonces yo esto ya no lo voy a hacer 3,1. Y así sí le podría reducir mucho más todavía, porque ya sé que entonces para que se pueda considerar como un tabique, ya lo plantearía de menor dimensión, ¿no? Y que sea uniforme para mí, para que yo lo pueda dibujar. Tengo 2 metros, entonces lo reduzco a 2 metros. 2 metros y 2,89, cosa que 2 metros y 2,20 casi que se uniformizan con 2,89 y 1,93, ¿no? ¿Listo? Entonces, con ese criterio de compensación de áreas o de... Esto a nivel geométrico nomás. Vamos a ir viendo, o vamos a ir evaluando poco a poco y también ver este criterio si ha sido bueno o no, ¿no? Entonces, solucionamos la parte de la fachada y nos vamos al siguiente eje, ¿no? Ahora, el arquitecto ha planteado a cuánto. Bueno, yo tengo el siguiente eje y el siguiente 5,50. Pues en 5,50 yo no podía disponer una losa. Por lo tanto, este eje no está correcto. Porque en el otro lado ya tengo 5,80, ya tengo 3,87 y tengo 6,20. O sea, incluso mucho más. Entonces, la losa en este eje, o sea, ya sé que por las distancias grandes que tengo aquí y por la limitación de la distribución de arquitectura, estos ejes no se pueden mover. Estos A, B, C, D no se pueden mover. Si yo lo movería, pues tendría que plantear una columna por esta zona y lo cual va a ser bastante infuncional. Entonces, lo que sí puedo mover es este eje. Entonces, mi losa es horizontales. Por lo tanto, si yo evalúo una losa apoyada en 5,50, no está correcto. Es mucho, va a querer, sí se puede alinear, pero tendría que ser una losa de 25 o de 30 centímetros de peralde, de altura, lo cual va a ser mucho más costoso, va a ser más pesado y tanto menos funcional. Entonces, lo que podría hacer es girar o mover este eje, ¿no? Esta puerta ya está hecho que no va a trabajar. Así que lo vamos a sentir con el arquitecto y nosotros podríamos plantearlo, por ejemplo, aquí a la esquina. A ver, ¿cuánto es la dimensión que ha propuesto, ¿no? Arquitectónicamente? 80. Con 80 todavía se puede trabajar bastante bien, ¿no? 25 por 80 supongo. Bueno, creo que es 25, ¿no? 25 centímetros de espesor por 80. Entonces, de la misma forma, yo lo estructuro, ¿no? Luego hago una columna, esto ya es columna. Y aquí hay un criterio, cuándo se dice que es columna y cuándo se dice que es placa. No sé si me preguntaba eso, bueno, no, pero, por ejemplo, esa es una discusión, incluso en mi actual trabajo, lo hemos llevado a una evaluación de nota técnica. ¿Por qué? Porque el tema de placa a columna no solamente se puede definir por longitud, el tema de placa o columna se define por su comportamiento. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de diagramas, por lo menos en diagrama de momentos, de una placa y cómo es el comportamiento de un diagrama de una columna, ¿no? Entonces, ahí yo realicé una serie de evaluaciones comparando para cualquier tipo de sentido en X y Y, ¿no? Una relación que me daba aproximadamente de 1 a 3. O sea, por ejemplo, si esto es 1 a 3, es 25 y esto es 75, podría decir que ya es placa.
pero 1 a 3 a 1 a 4, ¿no? De 25 a 100 puede ser el otro, ¿no? Entonces, en ese rango está digamos, mi conclusión que yo he llegado después de ese análisis de comportamiento de los elementos. Ahora, eso se ha expuesto frente a los revisores del Reino Unido, quienes son los que evalúan también los proyectos que estamos realizando, y lo han dado por aprobado, ¿no? Porque se ha sustentado bastante bien y eso se está proponiendo ahora. La relación de 1 a 3 y 1 a 4, o sea, a partir de 1 a 3 se puede evaluar el comportamiento y de 1 a 4 ya es fijo. Esa relación digamos, de espesor y longitud, 1 a 4 sí o sí ya es placa. Sin embargo, 1 a 3 se evalúa a nivel de comportamiento y menores a 1 a 3 tienes que evaluarlo y sustentarlo con un comportamiento real del elemento. Pues ahorita nosotros estamos como por 25 por 80, por lo tanto, podemos decir lo que es una placa o también decirlo como columna, ¿no? Para hacerlo, digamos, más interesante, lo vamos a definir como columna y luego lo vamos a verificar el comportamiento. Y si es caso que se comporta como placa, ahí los voy a explicar cuál es ese comportamiento. Cambiamos a placa, ¿no? Pero de momento lo vamos a modelar en el software como columna, como frame. Estos ya de hecho son placas, ¿no? Entonces planteamos una estructuración o planteamos un eje en ese punto y qué distancia nos da. Tenemos 3,53. Y respecto a este eje, a lo que resta, a lo que nosotros estamos, digamos, nos falta llegar, tenemos 4,75. Entonces, aquí por lo menos ya puedo plantear una losa de 25, pero ya puedo plantear una losa, ¿no? En 4,75. Por lo tanto, este eje ya lo podría estar dando, digamos, como definitivo, ya que no me está estorbando nada, simplemente estoy moviendo un poco, esta puerta no lo estoy interfiriendo, el único que va a ser afectado va a ser este de acá, ¿no? Entonces, lo creo una copia porque he decidido que este eje va a ser un eje de pórtico, tanto lo vuelvo a crear. Ahora, si es que, por ejemplo, yo quisiera rigidizar más, ¿por qué lo estoy poniendo columna directamente acá? O lo estoy volando porque no me deja esta puerta. No tengo suficiente para plantear una placa más larga. Entonces, lo mínimo que podría hacer es hacer lo mismo que estoy haciendo acá para rigidizar o ganar rigidez en ese sentido, ¿no? En Y. En este lado sí tengo, obviamente, tengo toda la libertad de poner, pero si yo pongo una placa extensa y aquí no lo pongo, no lo estoy haciendo simétrico, por lo tanto voy a generar una distorsión de piso. Entonces, ahora voy a evaluar el siguiente eje. Ya tengo dos ejes planteados y apoyar en este sentido, por lo tanto, las vigas principales van a ir apoyadas en este sentido, así, en horizontal, ¿no? Voy a evaluar el eje 3. Si yo planteo una placa aquí, no me va a interferir. Sin embargo, aquí tenemos un ducto. Mira, ni siquiera el arquitecto lo ha considerado esto. No, no sé por qué motivo ha planteado un eje aquí, sabiendo que hay un ducto. Y no podemos atravesar un ducto con una viga peraltada y todavía principal. Si yo hago eso, pues ya no es ducto, ¿no? Si yo pongo una viga acá, por ejemplo, mi ducto queda obstruido y para el colmo es de ventilación. A nivel constructivo es bastante tedioso el encofrado en esta parte, porque va a ser un hueco imagínate en el séptimo nivel y tener que encofrar esta parte en el último nivel. Vas a tener que encofrar todo el ducto, todo en el sexto nivel, etcétera, ¿no? Aparte de eso que no te deja de repente poner algunas tuberías de ventilación y todo eso. Entonces, imposible, ¿no? No puede ser el eje aquí. O a menos que esté disponible a mover el ducto, pero lo veo difícil porque tendría que moverlo más acá y esto me va a intervenir la consultoría, etcétera, ¿no? Entonces, puedo ver este eje sí o sí. Lo puedo mover un poco hacia este lado, hacia la izquierda, hacia arriba, ¿no? En el eje Y. Entonces, si yo hago eso, voy a reducir un poco más esta longitud
pero en el otro lado también estoy ampliando más. Aquí tengo 7,53 metros de longitud, casi imposible de poner un... Tengo que plantear otro eje aquí. Este eje 3 todavía lo voy a dejar a evaluar, ¿no? Porque es el más, digamos, susceptible a cambio. En cambio, el eje 2 o el eje 4 yo tengo que moverlo. Este eje está 4, no va a ir ahí. Tendría que tener que ir, bueno, en este, para reducir estos 7 metros, tendría que plantear un eje más acá, intermedio. Más o menos por aquí, ¿no? Listo. Eso, yo obviamente voy a reducir mi longitud de este 4,73. Por otro lado tengo 4,75. Claramente estoy reduciendo. Pero no tienen que ser mayores de 5 porque 5 metros ya cambia la relación va a cambiar demasiado, ¿no? El predimensionamiento para una losa es L/21. Si yo tengo metros, ¿cuánto va a ser mi peralte? L/21 más 5 entre 21, 23 centímetros, ya ve, 25 centímetros, entonces no es tan recomendable. Con 4,75 todavía podría trabajar con 22, bueno, casi lo mismo, pero de 5 para arriba ya me va a requerir no solamente por peralte, porque es un predimensionamiento. El criterio no va solamente al predimensionamiento, sino va al comportamiento de momentos. Y los momentos, mientras más largos tenga, me va a requerir viguetas con doble acero. Pues si quiere eso, ¿no? Si quiere eso únicamente que se tenga un cero nada. ¿Listo? Entonces, hemos visto que no es recomendable que sea más de 5 metros. Entonces, este eje todavía lo puedo variar. Ahora, si yo evalúo en este punto, en este eje, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo la limitación que aquí tengo una puerta, ¿no? Y por lo tanto, lo más probable es que no pueda ni siquiera interferir esa puerta. Ahora, tampoco el ascensor en este caso. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a este punto, mi límite máximo de la viga peraltada, tiene que estar acá. Ahora, si yo voy a plantear una viga de 30 centímetros de base, entonces eso tendría que ir al eje por lo menos a 15 centímetros, ¿no? Hacemos una copia con 15 centímetros de espesor y aquí va a ser mi eje, ¿no? Este tendría que ser el eje, respetando el ascensor. ¿Sí? Por lo tanto, la viga que va a ir aquí va a estar también medio raro, pero no tenemos otra que proponer eso, ¿no? Porque si nosotros nos entramos más, también vamos a interferir a la escalera. Sin embargo, en este punto todavía es más ventajoso de no interferir a la escalera para nada. Entonces, obviamente, aquí se tiene que incrementar un poco este vano y ampliar la escalera, ¿no? No le va a afectar mucho a arquitectura, así que si nosotros planteamos que este sea nuestro eje, el, el espesor de la viga va a ir a 15 centímetros a cada lado. Y únicamente este espesor tiene que aumentar arquitectura, ¿no? Por lo tanto, no me parece un mal planteamiento. Entonces, hacemos que sea este el eje. Y el resto lo borramos, ¿no? Eso es para comprobar. Ahora, en este punto sí estamos bien, ¿no? Aquí también no hay problema. Bueno, aquí no va a ir exactamente una viga de ese espesor, porque si no estaría interfiriendo al comportamiento del ascensor. Aquí va a ir simplemente una viga del mismo espesor de la placa. Pero en este punto, por lo menos, va a tener que concentrar o apoyarse estas vigas, ¿no? Otro podría ser botarlo un poco hacia afuera para que mi viga sea continua, digamos, en este punto, hasta acá. Si hacemos eso, estamos prácticamente, todo va a tener que ir al costado de la viga. Por ejemplo, en construcción, yo voy a tener mi peralte, viga, ¿sí? En sección, el muro va a tener que ir
Esta es la losa, digamos que esta es la losa, y el muro va a tener que ir al costado. ¿Es posible? Sí es posible. Si es un muro de albañilería, también es posible. Si es un muro de tabiquería, mucho mejor. Entonces, si va ahí el muro, único que me está condicionando aquí, o sea, este es el muro y este es el peralte de la viga, o la viga peraltada. Lo único que me va a condicionar en este caso va a ser que yo voy a intervenir o interferir con un pedazo de columna el paso, ¿no? La circulación. Y si bien es cierto, no se tiene mucho espacio, ¿no? Según su arquitectura antigua, con 260 ya es suficiente, así que no creo que se pueda quejar. Entonces sí se puede plantear aquí una columna. Puedo plantear una columna y es simétrico acá, ¿no? Para qué estoy haciendo eso? Para que no se interfiera el ascensor. Ahora, esto también es algo gráfico, así que el ascensor no siempre es este tamaño. El ascensor puede ser un poco más pequeño y asociarse, plantear en estructura, ¿no? Entonces, eso sería una consulta. Entonces, si tú quieres, le decimos al arquitecto, si tú quieres que yo mueva esta columna por lo menos hasta este eje, por lo menos que esté alineado hasta este eje máximo, ¿no? Tendrás que reducir la dimensión de tu ascensor. ¿Es posible o no es posible? Este ascensor lo has planteado de una forma, ya simplemente tenías una plantilla de dibujo y lo has hecho sin la necesidad de saber cuánta es la capacidad máxima del ascensor. Entonces ahí ya va a depender, ¿no? Entonces, pero como criterio inicial, lo planteamos así, con su saliente, la viga que está de acuerdo a lo que te manda el ascensor y reduciendo también este espacio. Bueno, no se está reduciendo porque esta es la viga nada más, ¿no? Al momento de plantear la placa, vamos a interferir únicamente ese espacio, ¿no? Serían 15 centímetros. ¿Listo? Entonces, hay un criterio de consulta, ¿no? Para arquitectura y por parte de nosotros estructural también de planteamiento. Entonces, lo que nosotros es, hemos reducido o lo hemos movido al final este eje, y si es que el arquitecto dice no se puede reducir, entonces aquí planteamos lo que son las vigas Sprandel, ¿no? O vigas de gran peralte. Y aquí tenemos una columna de confinamiento o un cacho de confinamiento para que se apoye tranquilamente esta viga que va a ir peraltada. ¿Listo? Entonces, hemos trabajado con esto y al final tenemos nuestra columna aquí. Ahora, esta columna tiene que ser de 25 también, como máximo, para que no interfiera la escalera que está interfiriendo en ese punto, y de 80 por el fondo, ¿no? Para que sea, digamos, uniforme con el resto de las columnas. Para que sea simétrico, también se hace el mismo, ¿no? Lo mismo se plantea hacia el otro lado. Entonces, con eso ya tengo lo que es el eje que es a la mitad. Yo elimino lo que son los espesores de la viga. Entonces, evalúo hasta este eje cuánto de distancia tengo y 4,80, ¿no? Si fuese ahí, pero ya hemos dicho que no puede ir ahí este eje. Entonces, si lo incremento o lo muevo que fuese hasta este punto, igual, miren, aquí también tenemos que tener el mismo criterio. Si yo lo pongo una viga peraltada, digo de base, ¿no? Una viga con base que va a interferir el ducto, aunque no sea en su totalidad, ya voy a limitar que las tuberías
se construyan o pasen directamente, ¿no? O sea, que estén pegadas. Hay que respetar con una abrazadera de esta distancia para que la tubería recién pase en este punto. Por lo tanto, no es tan recomendable. Si en caso de que yo quiera hacer, digamos, tuberías en este punto, en este sentido. Entonces, lo más recomendable sería que vaya al límite, ¿no? Al perímetro. Cosa que el ducto lo dejamos limpio de que interfiera algún elemento estructural. Porque al dejar también ese callo o ese espacio, ¿no? Ese, esa parte de la viga, al dejar esa parte, las humedades, estamos haciendo susceptibles a que la estructura se dañe por algún N motivo, ¿no? Digamos, no estructural ya. De repente el gasfitero o la persona que va a hacer los trabajos de instalaciones lo va a ver, va a haber la necesidad de picarlo o de alguna situación extra, no estructural, sin consulta de un proyectista, del proyectista estructural, ¿no? Por lo tanto, lo estamos, sí, con con ese cacho ahí. Entonces, lo más recomendable sería irse para un lado y aquí al final no te va a afectar mucho porque esto lo podemos desaparecer y hacerlo continuo, ¿no? Entonces, se plantea a partir de aquí 15 centímetros, igual, lo mismo. Hacemos una línea. Esto va a ser la cara inferior. ¿Por qué en este lado no le estoy tomando mucha importancia? Porque aquí no se tiene este ducto, nada más. Porque aquí también, por ejemplo, tendría que ver ese tema, ¿no? Porque estoy interfiriendo en mitad del consultorio, pero no tenemos otra, ¿no? Por lo menos aquí nos está limitando el ducto, pero aquí no nos está limitando nada. Simplemente va a ser el techo el problema. Entonces yo a esto le hago un offset de 15 centímetros. Por lo tanto, ya tengo, ¿no? Mi viga en este punto. ¿Listo? Aquí ya lo tenemos. Este va a ser el eje. Por lo tanto, empiezo a evaluar las distancias hasta este. Obviamente aquí me reduce bastante bien. Sin embargo, quien va a quedar todavía vulnerable va a ser este lado. Probablemente va a llegar a los 5 metros. Es por eso que esté ausente. Entonces, aún así, todavía se está considerando que es bastante alto. Yo evalúo el espesor para 5,40. Y si está menos de 25, podríamos pasarlo. Si no, tenemos que mover. ¿Cómo es esto? 5,20. Está casi justo, ¿no? Entonces, considerando que es Alej y luego vamos a ponerle una cara de viga, 15 para aquí, 15 para el otro lado, aquí igual 15, entonces vamos a tener una longitud libre de, ¿no? 5,40 menos el espesor de la viga, ¿no? Menos 0,15, otro 0,15 la otra viga. Esto entre 21. Entonces tengo 24 o 28. Por eso es que se ha planteado una losa de 25. Pero nosotros en el proyecto lo vamos a hacer en una losa maciza para ver cómo cambia, ¿no? Cómo cambia el comportamiento. Pero es de 25 una ligera, simplemente. Con eso podría quedar. Entonces dejamos ahí el eje con 5,40 y finalmente el último eje, ¿no? Bueno, esto ya está. Simplemente aquí tenemos que compensar rigidezas. Por ejemplo, nosotros ya hemos escogido los ejes, ahora nos falta llenar los elementos. En este punto podríamos plantear también vano grande que nos deje plantear vigas, por lo tanto, digo, placas. Por lo tanto, le aplicamos sus placas, ¿no? Está ahí más o menos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros lo hacemos hacia el otro lado? Nos falta evaluar el otro.
A ver, ¿qué pasa si lo movemos al otro lado o al centro del ducto? O a partir de acá. Sí. Y nos da menos de 5 metros o nos reducen mucho menos las dos distancias. Por lo tanto, nos lo dejamos en este lado, ¿no? Aquí va a ser el eje, en este caso. Si yo vengo con la cara de la viga aquí, entonces evalúo cuánto es mi distancia. En este lado incluso me da mucho, un poco menos, ¿no? Me conviene incluso ponerlo a ese lado. 5,15 es mucho menor que, o bueno, un poco menor que 5,40. Por lo tanto, aquí voy a tener 4,40 y me es práctico y me es más favorable, creo que plantearlo en este lado y no en el otro. Aquí voy a poner mi eje y al otro lado va a ir la otra cara, ¿no? Por lo tanto, como es un sistema de baños, no hay problema. Sí va a haber problema para las instalaciones. Ya yo al tener una viga principal de 30 centímetros de espesor y 60 de peralte, al momento de plantear la tubería, si es que va a ser, ¿no? Dentro de la losa, ese es punto, ¿cuánto? Punto, no, 0,05, ¿no? Así más o menos es la tubería de la instalación, bueno, del inodoro. Si es que va a ir dentro de la losa, ojo, si es que no, pues también perfecto. Pero si es que va a ir dentro de la losa, estos van a quererse atravesar, ¿no? Van a quererse atravesar. Aún así estamos bien, porque si es que va dentro de la losa, la tubería o va a estar en esta zona, supuestamente, ¿no? Porque es ducto. Acá, por lo tanto, no habría problema. Ahora, las vigas o las tuberías de 2 pulgadas puede pasar por vía principal con un espesor, con un sobreespesor de losa, nada más. No puede pasar, no puede atravesar ningún elemento que no se o sea, que ninguna tubería puede atravesar las vigas principales ni las columnas principales. Así que aquí por lo menos se tendría que plantear un sistema o sea, un sistema colgado de las instalaciones. Lo más probable es que sí, porque como es una clínica, entonces eso ya se evalúa a nivel sanitario, ¿no? Pero un elemento de tubería de 4 o 2 pulgadas por una viga principal está prohibido. Listo, entonces nosotros dejamos los ejes aquí y empezamos a plantear las placas. Aquí tenemos una placa y aquí por ser, digamos, no intervenir en la distribución o en el baño, tendríamos que plantear únicamente columnas, porque si nosotros hacemos una placa más larga, vamos a reducir el área de baño. Entonces simplemente planteamos una columna, ¿no? La misma columna, si es posible, que el otro lado. Lo llevamos aquí. Ahora, esta columna va a tener que ser excéntrica, ¿no? O puede ser céntrica también, no va a afectar mucho. Entonces lo movemos 40 centímetros hacia abajo y va a ser céntrica, ¿no? Y por otro lado, hacemos la placa también céntrica. Pero nosotros tenemos que aprovechar desde el límite de la puerta, por lo menos, para que no haya lo que dije hace rato, ¿no? Para que no haya esa sobra de tabiquería o de drywall que sea difícil de instalar. Entonces, sí o sí nos vamos desde el límite hasta un nivel razonable para nosotros también. 1,74. Sí, sí puede ser. O incluso se podría sugerir que sea unos 1,80 de placa, ¿no? Se le mueve, digamos, 0,06 y moverle esta ventana, ¿no? Porque al final, si lo movemos, no le afecta a nadie, pero también tenemos que evaluar con los siguientes pisos. Por lo tanto, una vez que nosotros ya lo hemos planteado los ejes
En este nivel tenemos que extenderlo hacia los demás niveles, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya lo llevamos a este punto. No, bueno, aquí no. Lo llevamos hacia el otro lado, para que sea simétrico. Acá, ¿no? Aquí me está interviniendo alguien, nada, no pasa nada. Entonces, una vez que ya tengo esas placas, porque son las que voy a rigidizar, yo no solamente se trata de, digamos, de compensar, sino también se trata de rigidizar, ir a los movimientos, digamos, en Y, o los movimientos en el sentido secundario, son estos de acá, pues los únicos que por lo menos tengo hasta ahora. Aquí no he planteado nada. Aquí tengo una columna que ligeramente me va a aportar rigidez, pero los que van a estar más, digamos, más resistentes van a ser estos de acá. Ahora, esto aporta, también aporta, así que es muy importante que los dos también se evalúen, ¿no? Entonces, estos cuatro placas van a rigidizar con el conjunto de estas cuatro, seis columnas, van a rigidizar el sistema en Y. Tenemos 8 columnas y 4. Y en el otro sentido tenemos 4 placas en un eje que están compensando la rigidez de este ascensor. Tenemos una placa de ascensor que va a ir aquí también, nada más. Por lo tanto, necesitamos compensar con algo más, porque todas estas columnas placas no van a aportar ninguna rigidez en el sentido X. Por lo tanto, este espacio que nosotros nos sobra para plantear placas, ¿no? En el sentido Y, para compensar y para aumentar la rigidez. Ahora, ¿qué dimensión va a ir? Por ejemplo, yo ya he propuesto 4 placas grandes. Aquí tengo una placa mucho más grande todavía. Entonces, acá solamente necesito 2 placas que no sean tan grandes, que sean pequeñas, porque este sistema, que es el cajón de ascensor, trabaja como un núcleo, no solamente aporta rigidez, o sea, igual que una placa, sino aporta mucho más al estar confinado con todo este sistema, ¿no? O sea, el sistema en U, por ejemplo. Al estar en conjunto con las demás placas, aporta mucho más rigidez que si fuese trabajando como una placa de esta longitud nada más. Entonces, por eso es que yo, como ya está aportando demasiada rigidez, yo tendría que aportarle o tendría algo ligero nada más, ¿no? O sea, no tan grande una placa, para que se vea compensado esta rigidez. Eso es un criterio, son criterios nada más. No es algo, digamos, numérico o cuantitativo. Aquí le ponemos 1,20 m, por ejemplo. Con 1,20 m podría ser suficiente, ¿no? Y 25 de... Ahora, este espacio tampoco los aprovechamos, lo seguimos aprovechando para una rigidez en el otro sentido. Entonces, yo planteo una placa en L, lo cual va a tener que tener su simetría o su simétrico en el otro lado, ¿no? Lo copiamos la simetría de hacemos un espejo al punto medio. Entonces ya tenemos 2 placas en L que están rigidizando este sentido. Incluso parece un poco, podríamos aumentarle 30 centímetros más para que resista más que nada, no para que se compense, para que resista el movimiento en Y o en X. ¿Sí? Listo, entonces aquí quienes van a ir, va a tener que ir una columna o una columneta en este caso, ¿no? Columneta de borde, que va a tener que ser más grueso eh, que la placa. Aquí lo mismo. ¿Cuánto le estamos poniendo acá? 35 centímetros. Hacemos lo mismo en el otro lado, ¿no? 35 por 35 podría ser uno óptimo. Son columnetas de borde de la placa por dimensión.
muchas veces las columnetas de borde son el mismo tamaño. Por ejemplo, estas placas van a tener su columneta de borde, pero van a ser el mismo espesor que se pueda compensar. Entonces, con esto hemos prácticamente definido la estructuración, pero antes de eso tenemos que evaluar todos los ejes, ¿no? Hago todos los ejes en todos los niveles. Entonces, dibujo yo los ejes, vamos a llamarle ejes de acá. A ver si tenemos la capa de ejes. Mm, Bueno, tenemos únicamente esto, pero vamos a cambiarle de color mejor. Listo, entonces ese va a ser nuestros ejes y vamos a evaluar cómo se está estructurando o cómo está interfiriendo frente a los demás ejes, ¿no? Bueno, en ese eje no vamos a tener mucho problema. Este planteamiento de lo que estoy dibujando para todos los niveles se puede hacer en este punto o se puede hacer en dividir, el eje lo podemos reducir todavía. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros le ponemos la columna, o bueno, la viga desde la cara de la columna? Porque es lo que se va a pasar, ¿no? Si hacemos eso, aumentamos que sea 30 centímetros, pues el eje también se va a reducir, se va a mover, ¿no? El eje va a estar acá, porque si este es de 30, le falta 15, pues el eje se va a mover un poco, ¿no? Va a ser al centro de la viga. Por lo tanto, esas distancias, por un lado, aumentar y por otro lado se van a reducir. Entonces, ¿cuándo me queda al final? Bueno, esto no me preocupa mucho porque tengo 3,53, no va a llegar ni a 4. El que en sí me preocupaba era este de 5, ¿no? Ahora llega a 4,90. Mucho mejor todavía. Menos de 5 metros, cosa que este, voy a plantear tranquilamente las rosas. Entonces, sigo copiando esto para que digamos, se alinee con el resto de la estructura. Sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hace copia de estos ejes hacia todos los niveles y vamos a ver en dónde estamos respetando el ducto. La ventana va a seguir. Ajá. Aquí vamos a tener un problema de ventana, porque tenemos placa. Así que, pero lo podemos mover también esta ventana, ¿no? No hay problema. Esta ventana se puede plantear aquí, porque sigue dando ventilación a este baño, por lo tanto no hay problema. Tampoco tenemos problema por aquí. Acá vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque hemos planteado un eje, por lo tanto hay una columna. Y si nosotros trasladamos esa columna, si nosotros trasladamos a este nivel, bueno, aquí, más o menos acá, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Es que mi vano de puerta está siendo obstruido. Entonces, si nosotros evaluamos eso a nivel arquitectónico con nuestros y le planteamos eso al arquitecto, es factible porque, mira, ¿qué está obstruyendo? Aquí solamente el ingreso, nada más. Tenemos área libre, el ingreso podría hacerse movido hasta este punto y estas escaleras o estos sillones que se planteó ahí se podría mover acá, ¿no? Dos, digamos, dos sillones. Por al final son sillones de espera nada más, de un pasadizo de una clínica. Por lo tanto, lo dejamos ahí. Lo mismo acá, más adentro,
O de repente, incluso, mira, en esta zona se podía mover, ¿no? Como esta es una atención, me parece que es una mesa de recepción. Esta puerta se le hace un ingreso por aquí. Esta puerta se mueve para que sea el ingreso aquí y esta distribución ya se podría plantear acá. Así que a nivel arquitectónico lo podría incluso dar una propuesta, ¿no? ¿Por qué no lo mueves al otro lado? Igual en este sentido. Simplemente moverlo y dejarlas así. Así que es un cambio o es un planteamiento inevitable. No podemos hacer otro, porque la mayoría de los ejes se está componiendo de esa forma, o sea, la mayoría de los niveles, ¿no? El primero y el segundo, y estos dos niveles también. Así que digamos, es un planteamiento incambiable lo que se está poniendo en este punto de columnas. Así que el único que toca hacer cambios es a nivel arquitectónico. Lo mismo va a ocurrir acá. Pero en otros puntos, a ver, no tenemos problemas en los ductos. Aquí hay otro ducto y tampoco le interferimos, por lo tanto estamos bien. En este punto, como es una ventana, no hay problema. Acá tampoco vas a tener problema. Y aquí lo mismo, ¿no? Este es típico. Y en el séptimo nivel, bueno, este es lo mismo que el sexto, bueno, que el quinto, con algún cambio ligero, ¿no? Tampoco intervenimos al ducto. Acá vamos a hacer lo mismo con la puerta. Esta puerta también se puede mover acá, por lo tanto no hay problema. Y tampoco tenemos problema. Aquí también estamos en este punto, simplemente vamos a plantear las columnas, van a ser movidas y no afecta en nada. Aquí se plantea la placa y aquí también la columna, ¿no? Acá también va a ir una columna y hemos dicho que esta ventana se puede mover aquí, así que no habría problema. Listo, entonces, más o menos definido, ya corroborado con todo que no vamos a tener problemas, nos queda esta estructuración, ¿no? De repente algún arreglo más de dimensiones, por ejemplo, a simple vista, ¿no? Vamos viendo, este, vamos revisando de repente por continuidad, por dimensiones, esta placa lo estoy viendo demasiado corto, por lo tanto, para no hacer muchas iteraciones, voy a ir implementando 30 centímetros más, para no hacer muchas iteraciones de cambio de estructuración cuando ya se esté modelando. Entonces, con eso yo me estoy asegurando ya que va a estar aportando bastante rigidez. ¿Qué más podríamos hacer acá? Luego, una vez que ya más o menos lo tengamos definido, también tenemos que alinear nuestros ejes, obviamente. Estos ejes que se ha planteado por parte de mejor regreso a donde estaban los verdes todavía para alinear mis ejes, ¿no? Alineamos a, lo que, a los nuevos ejes que estamos planteando. Que una vez con esos ejes planteados y la estructuración ya definida, creo un nuevo bloque, el cual va a ser únicamente de placas y columnas. Y ese bloque lo muevo, o en ese bloque lo copio a todos los niveles, de tal manera que 4 y este va a ser 5. Que se visualice en todos los niveles, cómo está estructurado finalmente. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el tema del eje, lo movemos un poco hacia el punto, listo. Entonces con eso, ahora sí puedo eliminar recién y eso dije que lo he incrementado 30 centímetros. En el otro punto, aquí tenemos una, una placa que no había dibujado, por cierto.
y finalmente elimino. Entonces empiezo a crear, ¿no? Empiezo a, digamos, a crear el bloque. Selecciono similares para seleccionar todos los, listo, ya selecciono todas las columnas y lo que me falta lo selecciono y con eso podría crear lo que es, bueno, aquí, este no, que tiene que ir. Empiezo a seleccionar todos los elementos. Que no, bueno, lo selecciono nuevamente y creo, ¿no? Ya están todos los elementos resistentes y crear bloque. Lo vamos a llamar estructuración. Entonces, una vez ya generado este bloque, simplemente hago una copia, ¿no? Lo llevo a todos los pisos. Bueno, aquí hay una columna que no debería estar. Lo elimino. Entonces lo copio, ¿no? Desde el nivel sótano, que cuando le hemos revisado los ejes no lo hemos verificado, pero hasta todos los pisos. Mi punto de referencia. Si es que hay algún cambio más, tenemos que hacerlo. Si es que no, entonces ese sería el definitivo. ¿Listo? Entonces ya hemos visto que ya le hemos aplicado los 7 niveles. Aquí no vamos a tener problemas. Bueno, aquí simplemente se va a mover este vano, no va a haber problema tampoco. Aquí lo mismo. Se va a tener que mover un poco o agrandar este vano. Aquí vamos a tener un problema. Pero bueno, eso ya lo vamos a afinar cuando también tengamos el análisis de nuestra estructura, ¿no? Por ejemplo, se requiere que sea uniforme. Supongo que es 2 metros también. Apuesto que es 2 metros. Ahora 1,50. Entonces, esto podría ser un poco más grande para que todo sea uniforme. Esto también, mira, si va a ser más grande, va a ser uniforme. Y en el primer nivel tendría que reducir o tendría que hacerse uniforme de 1,50 también. Entonces, eso ya conjuntamente con la arquitectura se puede ir, digamos, o definiendo, ¿no? Me parece que sí tenemos que moverlo un poco este espesor, porque en el otro lado no nos afectaría nada. Así que mejor lo agarramos. ¿Cuánto necesita? Centímetros más. Y aquí, bueno, aquí sí no hay cambio, no se puede, creo. Bueno, aquí solamente se debe mover nada más, ¿no? Porque hemos visto que el eje está, está al límite. Vamos a ver. En el primer nivel, no, sí está al límite. Entonces también tendría que incrementarse un poco, o si no, en lo peor de los, incrementar el espesor de la ventana, ¿no? El ancho de la ventana. Entonces, mira, tenemos 2 centímetros más 15, 17 centímetros, y nosotros tenemos acá simplemente 23. Entonces, 17 lo sumamos a nuestros 23, cosa que este es 1,50, sigue quedando con los 50. Así que nos favorece a nosotros incrementar ese espesor. Lo llevamos de 17 centímetros más. Y cosa que la ventana finalmente va a quedar, ¿no? Va a quedar de 1,50. Se le mueve y va a seguir siendo 1,50. Obviamente en los demás va a tener que repetirse esa ventana.
Bueno, aquí también va a pasar lo mismo. Simplemente se va a mover un poco. Aquí sí también tiene que repetirse la ventana anterior, ¿no? Tiene que volver a ser. Listo. Entonces, con eso creo que ya, bueno, antes para asegurar la uniformidad o la simetría, aquí también tengo que aumentarle, ¿no? Entonces, este cambio que yo lo estoy haciendo lo está cambiando a todo el bloque, así que también se cambia en todos los pisos. Con eso tendríamos definido nuestra, por lo menos nuestra estructuración planteamiento, planteada, ¿no? Nuestro planteamiento de estructuración ya estaría definido. Esto, si va a cambiar o no, va a depender de qué, cómo se va a comportar. Por ejemplo, si de repente va a requerir mayores longitudes, entonces si es que requiere así, nosotros tenemos que evaluar dónde podemos aumentar, ¿no? Por ejemplo, estamos casi limitados de aumentar dimensiones, excepto en este punto, podría aumentar un poco más, excepto aquí quizás podría aumentar un poco más, pero tampoco estoy limitado por este. Así que eso ya va a estructural y, y calculemos las derivas y evaluamos periodos, ¿no? Esto les voy a compartir a ustedes también nuevamente al grupo para que lo evalúen y si es que lo han hecho conjunto, mucho, mucho mejor, pero casi esto ya sería nuestra estructuración que lo vamos a modelar en la siguiente sesión. ¿Alguna consulta, alguna duda respecto a lo que estamos viendo? Ingeniero, una consulta. Sí, Con dígame. respecto a las longitudes de desarrollo ganchos estándar, ¿cómo serían algunos extremos, no, que no estaría cumpliendo? Sí, es muy, muy buena pregunta y eso fue un criterio también un criterio fue un problema más que nada, porque al plantear espesores de 25 todavía nos deja, ¿no? Pero sí es muy corto, o sea, no es muy recomendable, pero arquitectónicamente no podemos hacerlo mucho más. Si le planteamos de 30 centímetros, ya el arquitecto se busca otro estructural. O a lo mejor no va a querer proseguir, ¿no? ¿Qué es la solución en estos puntos? Con 25 se puede trabajar todavía con estas luces, pero es mejor aplicar lo que ayer preguntaron, ¿no? El release. Hacemos que nuestras vigas, o bueno, que las losas y que las vigas incluso se separen o no se consideren completamente empotramiento. Por lo tanto, la longitud de desarrollo va a ir, sí, pero no va a ir como empotramiento, sino va a ir como apoyado nada más. Entonces, en estos puntos, planteando vanos grandes, la viga necesita que esté empotrado, por lo tanto, o sea, que necesita que tenga una longitud de desarrollo suficiente para que se considere empotrado. Ahora, en caso de que no se va a poder poner esa longitud, entonces vamos a hacerlo como si fuese una viga simplemente apoyada, ¿no? Entonces, en ese sentido, si se propone o qué es lo que figura, es, digamos, la placa de 25. Vamos a hacerlo. Bueno, creo que hubo un problema de conexión. Bueno, digamos que esta es la columna o placa y la viga peraltada va a ir en este punto. Entonces, al no tener esa longitud de desarrollo suficiente, es preferible separarlo o quitar los momentos, ¿no? Si digamos mi diagrama de momentos,
en este punto me daba, o sea, me considera un diagrama de momentos, más grande, está ahí, vamos a hacer una placa. Si yo lo considero normal, suficiente, que pues, debería ser, pero lo normal, lo estable, el diagrama de momentos me daría algo así, ¿no? Pero, ¿cómo se dibuja esto? Ingeniero, en la Más o placa, menos así, ¿no? O sea, vendría ahí y luego más o menos. Sí, diga, ¿y dónde se está apoyando la placa? Ahí tendría que concentrar un núcleo o así nomás puede apoyarlo. O sea, ¿dónde se está apoyando la puede viga? ser una solución. Ah, ya. Puede ser una solución. Puede ponerse quizás una ménsula. Pero lo que les decía es, son soluciones al final. Como se dice, la ingeniería son bastantes soluciones. No es una sola. Pero lo que se realizó en este caso fue lo siguiente, ¿no? Entonces, como no se cumplía con la longitud de desarrollo, se considera como si fuese únicamente apoyado. Entonces, es cero. Le hemos considerado que fuese como cero. Únicamente para el porque la longitud de desarrollo también no es para el comportamiento, sino es para el diseño. Era cero. Entonces, al considerar cero, el diagrama o el momento se incrementa. Porque si fuese empotrado, ¿qué es lo que pasa? Más o menos tendría así, ¿no? Absorbe, ¿no? Se redistribuye el momento. Sin embargo, al considerar como apoyo móvil nada más, o un apoyo, simplemente apoyado, digo, se considera como cero, por lo tanto mi momento incrementa y el cálculo del acero va a ser mucho más acabado. Ahora, con 25, como les digo, sí se puede tranquilamente, 25 no es poco, pero esta consideración no, ya que mi longitud de desarrollo no cumplía lo suficiente para que se considere empotrado. Ahora, la otra solución que me comentas también es posible y es incluso de repente más trabajable para la estructura, pero quizás no para arquitectura, ¿no? Hacer una ménsula de repente, cosa que el apoyo se incrementa e incluso te puede transmitir bastantes momentos, ¿no? La longitud de desarrollo va a ser un poco más grande. Ahora, la longitud de desarrollo también está muy ligado con el eje C, está muy ligado con el diámetro de la barra, y además este es un gancho, ¿no? No es una longitud, digamos, este, una longitud que es directa o longitudinal, ¿no? Sino es un gancho. Por tanto, la longitud incluso puede cumplir, ¿no? Pero para asegurarnos del comportamiento, le pusimos este momento, ¿no? Esta redistribución de momento que le quitamos. Creo que hay una pregunta más. Ya, si es posible proponer losas en algunos paños, ¿no? Losas en doble dirección. Supongo que te refieres a losas, bueno, sí, losas aligeradas de dos, ¿no? Entonces, sí es posible proponer, claro, pero recuerden que cuando nosotros hacemos una losa aligerada en una dirección, lo estamos este, direccionando las cargas a las vías principales. Prácticamente, si nosotros vamos a proponer vigas y losas en esta dirección, nuestras vigas resistentes a esas cargas van a ser únicamente estas vigas. Sin embargo, si vamos a hacer una losa que también asegurar que estas vigas sean resistentes al peso de la losa. Obviamente la de redistribución va a ser
para las cuatro vigas colindantes, quizás un poco menor para cada viga, pero tenemos que evaluar ese punto, ¿no? Ahora, en el tema de constructivo, en el proceso constructivo, empalmar ese tipo de losas también es posible, ¿no? O sea, digamos, si es todo un paño, normal, pero si es un tramo nada más, ahí sí estaría problema. Incluso se podría hacer losas macizas, losas aligeradas, ¿no? Y bueno, todo eso depende ya. Cuando nosotros hagamos el metrado de cargas, el cálculo, ya tenemos que considerar todo eso. Resulta, esto lo voy a guardar como... Ingeniero, otra consulta. Cuando se hace diseño de unas casitas para vivienda unifamiliar, mayormente que he visto que planteen en una dirección peraltadas las vigas. Bueno, eso es el apoyo de las losa unidireccional y en el otro sentido, las vigas chatas. ¿Eso es ahora lo normal? ¿O estaría, porque yo cuando modelo en lo que es en el SAP o en el ETAPS, como que el desplazamiento en el sentido donde están las vigas chatas no me cumple? ¿Es factible plantear este tipo de estructuras, ingeniero, o ya no? A ver, si podrías repetir un poco, por favor, la última parte, que lo bien, está un poco, se cortó un poco. Me decías He sobre visto, las vigas chatas. sí, mayormente he visto así en viviendas unifamiliares que en un sentido le plantean vigas peraltadas y en el otro sentido vigas chatas. Entonces, cuando se hace un Ah, ya, ya. modelado, en el sentido donde están las vigas chatas no cumpliría. ¿Será factible ese tipo de estructuras? Bueno, según a la norma de 030. Claro, claro. Ese sistema sí es, digamos, sí es posible, siempre y cuando lo evalúes, bueno. Por lo general, por ejemplo, nosotros hemos puesto aquí unas vigas principales en el sentido horizontal que van a ser peraltadas. Aquí lo podríamos poner vigas chatas, pero estas vigas chatas cumplir los requerimientos del comportamiento. Así que, así sea vivienda familiar y por recomendación, por experiencia también, sí o sí van a dar peraltadas. No es posible que dé chatas porque se llaman vigas sísmicas. Entonces, si estas vigas son a sismo, quizás no van a resistir la carga de las losas, pero van a trabajar conjuntamente con todo el sistema, con momentos de repente incluso más grandes que las vigas principales. Ya se van a fijar en el comportamiento. Ahora, este, si es que se ha hecho eso, ha tenido y se está resistiendo, ¿no? Y se ha visto, ¿no? Que muchas casas familiares están paradas o están hechas así directamente por la construcción, no evaluadas ingenierilmente, pero, pero no es recomendable. No es recomendable ni normativamente ni técnicamente. Siempre evaluar el comportamiento. Listo, ¿alguna otra pregunta? Creo que hemos llegado al final de esta sesión. En la siguiente sí, vamos a hacer directamente ya el modelamiento con un poco de normativa. Así que si hay alguna otra consulta o si no, eso sería todo por el día de hoy y nos vemos en la siguiente clase. Ingeniero, ¿nos van a compartir los videos grabados? Perdón. ¿Nos compartirán los videos Sí, grabados? gracias. Sí, me comentaron que sí, se va creo que tienen su plataforma, se va a
compartir ahí, no tengan duda de eso. Ah, ya, gracias. Ok, muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias, ingeniero.